Buen día con todos. Buen día con todos. Bienvenidos a Cristianos Creativos. Mi nombre es Jesús Félix. Bienvenido a Cristianos Creativos, su canal. Ok. En este día de hoy, a raíz de que publiqué pidiendo sus opiniones de qué temas querían, el primer tema que voy a tocar en esta semana es sobre la vida espiritual. La basé en Mateo 1, o diré Mateo 4 del 1 hasta el 4. Mateo 4 del 1 hasta el 4. Si pueden, vayan buscándolos. Lo que pasa es que recibí un pequeño mensaje que me dijo, habla sobre el tema de la vida espiritual. Porque la vida espiritual actualmente en la iglesia, en este mundo de los jóvenes cristianos, me dijo, es un caos, algo terrible, algo malo. Entonces decidí hacer un tema sobre este tema, basándolo en la historia donde Jesús es tentado por el diablo y nos enseña cómo responder dentro de este ámbito espiritual, cómo responder ante las tentaciones del mismo Satanás, ante las tentaciones del enemigo más grande que tienen los cristianos, el diablo, el enemigo number one o número uno que tenemos en esta vida cristiana. Vamos a ir en estos momentos a Mateo 4 del 1 al 4. Quiero que se dirijan todos a Mateo 4 del 1 al 4. Ok. Vámonos a Mateo 4, del 1 al 4. Entonces dice lo siguiente. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vayamos al versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Hay algo curioso en este pedazo de texto, en estas palabras, es que nos indica que Jesús es llevado por el mismo Espíritu Santo hacia el desierto. Marcos nos dice que fue impulsado por el Espíritu al desierto. Y la verdad es que hay una enseñanza muy buena aquí, es que muchas veces seremos llevados por Dios hacia el desierto, hacia un desierto, aunque contra todo pronóstico, pero Dios muchas veces nos llevará al desierto. ¿Pero para qué? ¿Para qué? El mismo versículo te contesta, dice, para ser tentado por el diablo. La palabra tentado aquí significa que Dios, diré que Jesús fue puesto a prueba, fue probado. En una palabra más simple de entender, significa que Jesús fue probado. Y Dios muchas veces nos va a llevar al desierto de nuestras vidas, a un desierto muy lejano donde no vamos a tener nada de dónde agarrarnos para ser probados como cristianos. La Biblia habla que seremos probados. Seremos pasados como por fuego. Vamos a ser probados por Dios en el desierto. El desierto de este mundo podría describirse como el mundo mismo. Lo que el mundo te ofrece es un desierto. No hay nada de alimento para tu espíritu. Todo este alimento que te da el mundo es solo para tu carne, para la carne. Todo lo que te da de alimento este mundo es carnal, es de carne, es para el pecado, pero todo lo que te da de alimento espiritual está en la Biblia. Este mundo es el desierto donde vivimos actualmente. No hay nada que te pueda alimentar en el espíritu en este mundo, salvo la Biblia. Salvo la Biblia, no hay nada que te pueda alimentar este mundo, el espíritu. Vamos a ir a Mateo 4 del 1, estamos en el versículo 1. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre.
Lo curioso de aquí es que el diablo ataca a Jesús cuando tiene hambre. Y hay otro detalle, que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, este ayuno no es algo ritual, un ritual que Jesús estaba llevando, sino habla de la separación de la comida, del alimento, para la dependencia total de Dios. Habla de una comunión con Dios, habla de separarse del alimento, de la comida que todos conocemos, del alimento que todos necesitamos, para simplemente estar 40 días en el desierto dependiendo totalmente de Dios, solamente de Dios, de la provisión divina. El ayuno que Jesús representa aquí no es cualquier ceremonia, es una dependencia de Dios, y dice que después de esos 40 días que tuvo en el desierto, tuvo hambre. Este cuadro es similar al de Israel. Israel estuvo 40 años en el desierto, el mismo número, 40 días, 40 años. Y Israel fue probado como Jesús, probado. Pero Israel fracasó, Jesús triunfó. Lo que pasa es que Israel fue probado en el desierto por 40 años. Y Jesús fue probado en un desierto solo por 40 días. Es un cuadro hermoso de la dependencia que Jesús tuvo que tener, porque no había comida en ese lugar, no había restaurante o lugar donde él pudiera ir a comer algo. Él tenía que depender totalmente de Dios, de una comunión plena con Dios. Nos enseña este ayuno, una comunión plena con Dios, y después de eso tuvo hambre. Este es igual que Moisés cuando fue al monte y estuvo 40 días con Jehová y ayunó 40 días, o sea, no tuvo comida, nada para comer, y estuvo 40 días en la presencia de Dios. Es similar el cuadro que se ve aquí. Y dice que después de estos 40 días tuvo hambre, algo natural. Y fue, como les decía antes, que allí atacó el diablo. Cuando Jesús tuvo una necesidad corporal, el hambre, lo atacó y le dijo esto. En el versículo 3 dice lo siguiente: y vino a él el tentador, el diablo, mejor dicho, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Escúchenlo bien. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Este versículo 3 es el que más me hizo pensar e inclusive investigar, y no estuve tranquilo hasta llegar a una conclusión sólida. ¿Por qué Jesús no quiso convertir las piedras en pan? ¿Por qué Jesús no quiso al final convertir las piedras en pan? Esa es la primera pregunta que yo me hice. ¿Por qué Jesús simplemente no dijo: conviértanse las piedras en pan? ¡Pla! Él tenía el poder para hacerlo. Él podía decir que la piedra se convierte en pan y se hacía instantáneamente. ¿Por qué Jesús no lo haría? ¿Por qué Jesús, en otras palabras, se negaría? Jesús nos quería dar una lección mucho más grande de la que imaginamos, una lección mucho más grande que nos servirá para la vida espiritual. El diablo, está atacando a Jesús con la afirmación de que si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Lo está retando a usar su poder. Jesús tenía claro en ese momento el propósito. Jesús tenía claro de lo que se venía. Jesús había ayunado. Si tomamos en cuenta el ayuno se daba generalmente en el Antiguo Testamento cuando algo grande venía, cuando algo difícil se asomaba. Cuando los reyes ayunaban eran porque un ejército más grande venía. Un ejército mucho más grande de lo que él podía en sus fuerzas vencer. Entonces ayunaban, oraban y Dios intervenía. El ayuno tenía una asociación espiritual mucho. Cuando alguien ayunaba es porque tenía problemas, porque había algo que no podía vencer, algo más grande. Entonces la gente ayunaba y oraba. Siempre ayunaba y oraba.
Eso es lo que sucedía. Entonces Jesús venía de ayunar 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre y el diablo lo ataca automáticamente. Cuando ve la necesidad, lo ataca. Lo que sucede es que el diablo es muy astuto. Cuando tú estés en tu área más débil, en tu momento más débil, es cuando el diablo mete la espada y te ataca. ¿Qué sucedía? Jesús sí podía convertir la piedra en pan, pero ese no era el propósito. Jesús, como siempre, en todas sus respuestas nos da una lección mucho más grande de la que imaginamos, mucho más grande. Y Jesús no iba a convertir la piedra en pan con un propósito. Uno, Él ya había sido llamado por el Padre el Hijo. Él no tenía necesidad, no tenía que demostrarle nada al diablo. Dos, Él no iba a actuar simplemente porque el diablo quería que actúe así. Jesús era el Hijo de Dios, pero no tenía que hacer lo que el diablo decía. Y nosotros en nuestra vida no tenemos que hacer lo que el diablo dice. Pero lo más importante, Jesús nos iba a demostrar la importancia de saber el escrito está. Dos, el diablo, otra cosa diré, el diablo estaba tratando de distorsionar con esto la imagen de Jesús. ¿Por qué? Porque la piedra convertida en pan era algo que los magos en la época de Jesús se jactaban. Ellos decían que podían convertirse en animales, ellos decían que podían transformar cosas inertes en cosas sustanciosas como la piedra en pan. Y lo que el diablo tal vez sutilmente estaba tratando de hacer es darle otra imagen a Jesús con el pretexto de que demuestre que sea hijo de Dios. Él trataba de engañar a Jesús. Recuerden que el diablo es el padre de mentira. Este acto de convertir la piedra en pan tal vez asociaba a Jesús con los magos que de esa época que decían que podían hacer eso. Segundo, si Jesús hacía este acto, también podría haberse asociado con un nuevo Moisés, un nuevo legislador, un nuevo Éxodo, un nuevo Israel caminando por el desierto, y ese no era el objetivo de Jesús. Y el diablo lo estaba tentando y lo estaba tratando de engañar. Pero Jesús le da una respuesta muy, muy, muy concisa y muy precisa. Le dice en el versículo 4, Él respondió y dijo, escrito está, escúchelo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando entiendes el contexto de la cita que Jesús está usando, está en Deuteronomio. En Deuteronomio está esta cita. Y lo que pasa es que Jehová estaba diciendo a Israel, o estaba mostrando a Israel que Él había sido el que los había metido en el desierto, que Él había sido, que en el desierto ellos habían pasado muchas cosas, pero que Dios había provisto para ellos. Dios los había provisto para ellos. Y en la parte que Jesús utiliza dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que sucede es que Israel en el desierto vivió del maná que Dios los alimentaba, se alimentó del maná del cielo. Lo que sucede es que ese maná no venía si no era porque Dios con su palabra autorizaba. Ellos literalmente, más allá de que vivieron del maná que venía del cielo, ese maná se originaba en la palabra de Dios que salía de la misma boca de Dios. Dios dijo que haya maná para Israel y hubo maná para Israel en medio de un desierto donde no había nada. Dios, de la palabra de Dios, literalmente vivió Israel, porque Dios es el Dios de la provisión y su palabra es la provisión para nuestras vidas. El maná es un detalle de la provisión de Dios. Es un detalle, digamos así, visual de la gran provisión de Dios que nos da a nuestras vidas. Y lo que Jesús le está diciendo aquí es que no solo de ese pan que el diablo le estaba pidiendo que convierta, él iba a vivir a pesar de que tenía hambre, a pesar de que incluso él quería comer, por si tenía hambre, quería comer, pero a pesar de eso Jesús le está diciendo, no solo de ese pan, mi vida, la palabra de Dios, diré, es lo importante aquí. Yo dependo, estaba diciendo, de la palabra, de la provisión que viene de Dios.
no solo de ese pan. En el desierto, Jesús estaba en el desierto y estaba demostrando que Él podía depender de la provisión que viene de lo alto, que Él podía vivir 40 días y 40 noches solo de la provisión de Dios, sin comer nada. Es un mensaje de fe a que vivamos de la provisión de la palabra de Dios, de lo que la palabra de Dios dice en nuestras vidas, la esencia, lo primordial en nuestras vidas. Sobre la comida terrenal está la provisión espiritual, el alimento espiritual, la importancia de estas palabras. Dice, hay un detalle aquí. En el versículo 4 respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No dice de la palabra, dice de toda palabra. Habla de la importancia de cada palabra, de letra por letra, de palabra por palabra, de la que Dios dicta. De esa importancia de vivir de la Biblia, de lo escrito está. Jesús en ese momento tenía las escrituras del Antiguo Testamento y estaba diciendo que es importante vivir de la escritura. Y ahora tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Está Jesús enseñándonos que debemos vivir de las escrituras. De estas escrituras, que en ellas se halla la importancia en nuestra vida espiritual, lo esencial, la provisión, el alimento divino es lo esencial. Lo esencial. Y Jesús nos da la lección más grande de nuestra vida, la esencia de mi vida, lo importante en mi vida. Yo vivo en mi vida por la palabra que sale de la boca de Dios. Como Israel sobrevivió en el desierto, alimentado por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios fue la que le dio el alimento del maná. Nosotros cristianos vivimos alimentados por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos da el alimento para la vida espiritual, nos fortalece, nos llena, nos hace andar en victoria. Es la palabra de Dios la que nos va a enseñar a vivir en nuestras vidas. Es la palabra de Dios la que tú tienes que alimentarte en la vida espiritual. Tienes que tomar una decisión hoy. ¿Vas a vivir de lo que tú puedas hacer, solo de lo que tú puedas proveer, o vas a vivir de la provisión de Dios? Jesús podía proveerse el pan, pero Jesús nos enseñó a que es más importante y más primordial la provisión de lo alto sobre la provisión que viene de nuestras fuerzas, del poder humanamente que tenemos o de la capacidad que tenemos para hacer las cosas. Más allá de eso, sobre eso está la provisión de Dios, e incluso te puedes quedar sin nada en el aire y sentir que no, o que estás en un desierto, y Dios es capaz de sostenerse simplemente por su palabra. Si tú tienes fe, si tú crees en esto, si tú crees a Dios, vas a estar en victoria. Vas a vivir literalmente en medio de un desierto, simplemente por la palabra de Dios. Hay algo hermoso en los desiertos, es que los desiertos nos obligan a depender de Dios. Si no hubieran desiertos, los cristianos no vivirían o no experimentarían la dependencia totalmente de Dios. Los problemas, las enfermedades, las circunstancias malas, muchas veces hasta cuando nos alejamos de Dios, todo eso, todo lo malo, Dios lo transforma para bien y nos enseña a depender de la Biblia, de la palabra de Dios para nuestras vidas. Cuando tu camino, cuando tu desierto, en el desierto tú camines con las palabras de Dios, puedes ser alimentado por la palabra de Dios. Cuando en medio del desierto tú camines por esta o con esta bendita palabra de Dios, no vas a morir de hambre. Tu espíritu va a ser alimentado y Dios va a proveer lo que sea necesario para el camino. Si tú le crees a Dios, Dios va a proveer lo que tú necesites en su tiempo. Dios solo te quiere enseñar algo, a depender de la palabra de Dios. Muchas veces no estamos acostumbrados a depender de la palabra de Dios. Muchas veces no estamos acostumbrados a vivir como Dios nos dice.
Queremos vivir como nos parece. El seguir a Cristo no te va a hacer más popular. El seguir a Cristo muchas veces no te va a hacer el que todos le agrades. Pero el seguir a Cristo te va a enseñar a vivir dependiendo de la palabra de Dios y de lo importante. Lo importante no es la fama. Lo importante no es en sí el éxito que te marca el mundo. Lo importante es el éxito espiritual que está en vivir y en depender de la palabra de Dios. En esta está tu vida, en la palabra de Dios. En la palabra de Dios está tu alimento. Mastícala, cómela, metafóricamente hablando, no literalmente. Alimenta, léela, medítala. El diablo es muy astuto y va a tratar de sacar esta palabra de tu vida, porque tú puedes tener alimento carnal. Puedes vivir comiendo arroz con pollo, todo. Y peor que eso, puedes tener alimento para tu carne, metafóricamente hablando, de pecado. Pero mientras no tengas el alimento espiritual, estarás muerto espiritualmente. La vida está en la palabra de Dios. Tu vida debe regirse en la palabra de Dios. En el escrito está. Jesús utilizó 3 veces el escrito está. 3 veces nos recalcó el escrito está. Escrito está, escrito está, escrito está. Más adelante les enseñaré las otras 2 tentaciones que Jesús usa y les daré una enseñanza sobre ellas. Pero en esta vamos a tomar la primera, que es la dependencia del alimento divino. La confianza que debes tener en esta palabra de Dios. En cada capítulo, en cada letra, en cada lugar de esta palabra de Dios. Recórrela, aliméntate, degústala, pruébala. De esa depende tu vida. Jesús nos enseñó eso. Jesús más que todo nos vino a dar una enseñanza de cómo vivir la vida cristiana. Incluso cuando Satanás mismo se presenta y te tienta. Lo curioso de eso es que Satanás está manifestándose a Jesús de manera personal. Eso es lo que llama la atención a los judíos, que Satanás está allí literalmente en presencia de Jesús. Jesús nos está enseñando el cuadro más duro, que es enfrentar a Satanás cara a cara. Y Jesús no está respondiendo diciendo: yo soy hijo de Dios, apártate de mí. Y tenía la autoridad para hacerlo. Él tenía la autoridad para botar a Satanás en una, porque él era hijo de Dios. Él tenía la autoridad para decirle: vete, Satanás. Pero Jesús no iba a usar ese encuentro solo para demostrar su autoridad. Iba a usar ese encuentro para demostrarnos la importancia de la palabra de Dios. Jesús dijo 3 veces: escrito está, escrito está, escrito está. Escrito está, escrito está, escrito está. Que la palabra de Dios escriba en tus vidas. Escríbela en tu vida. Jesús tenía la palabra de Dios en su vida. Jesús conocía las escrituras. Jesús ayunaba. En ese ayuno posiblemente había oración, porque en el Antiguo Testamento los que ayunaban oraban comúnmente. Posiblemente estaba recordando la palabra de Dios, estaba meditándola, porque cuando responde está respondiendo con la Biblia. Jesús nos da la esencia de nuestra vida y es la palabra de Dios. Medítala, guíate y vive alimentándote de la palabra de Dios. Quiero orar unos momentos por ti, 1 minuto para terminar esta enseñanza. Señor, gracias te damos por estos momentos que tú nos permites estar aquí. Te pedimos que nos guíes, que nos enseñes a depender de la palabra de Dios y de vivir de tu palabra. Enséñanos que en medio de los desiertos, Señor, el maná del cielo, dictado, ordenado por tu palabra, tu provisión llegará. Tus palabras, tus promesas se cumplirán, porque tú lo escribiste así, Señor. Guíanos a hacer tu voluntad en medio del desierto de este mundo. Guíanos a llevar tu palabra a la gente, este alimento que alimente nuestras vidas, Señor, en medio del desierto, y que compartamos la palabra de Dios, esta palabra de vida eterna con la gente. Ayúdanos a entender las cosas que no entendemos de la Biblia. Enséñanos a vivir. Límpianos de todo pecado y de toda maldad. Llénanos de tu Santo Espíritu en la palabra de Dios. Llenándonos de la palabra de Dios, seremos llenados de tu Espíritu. Ayúdanos a buscarte,
a adorarte, a necesitarte en medio del desierto. Si alguien está atravesando un desierto, Señor, aliméntalo con tu maná, provéelo con tu maná, que lea la Biblia, que ore, que se alimente con tus promesas, el maná de las promesas de Dios sea su alimento. Enséñanos a vivir una vida conforme a tu voluntad, conforme a tu presencia, conforme a lo que tú quieres que aprendamos, Señor. Enséñanos a vivir cerca, muy cerca de ti, Señor. Dios, enséñanos a depender de ti, porque somos seres imperfectos y queremos ser esos hombres de Dios, esas mujeres de Dios que las hermanas quieren ser, y esos hombres de Dios que los hermanos queremos ser. Cúmplelo. No sé cómo, pero termina tu obra en nosotros. Nosotros creemos en tu provisión. Perdónanos por las veces que fallamos y por las veces que no nos sentimos en victoria. Aliméntanos de tu palabra para cambiar. Aumenta nuestra fe para creer en tu palabra, en el nombre de Jesús. Levanta a los que están caídos. Salva a la gente que no conoce de Cristo y que no entiende. Hazle ver, convéncelos de pecado y hazle ver que necesitan a Jesucristo como su Señor y Salvador. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Oh, este ha sido otro video. Se los estaba debiendo a ustedes, amigos cristianos creativos que están detrás de esta pantalla. Aunque esta vez no fue en vivo, pero igual llega la palabra de Dios. Espero seguir con ustedes transmitiendo estos videos, sea en vivo o grabado. Lo importante es que la palabra de Dios llegue a sus vidas. Si quieres seguirnos a través de las redes sociales, puedes darle me gusta debajo del video. Va a salir me gusta esta página, o ingresa a nuestra página y dale me gusta directamente. Puede ser debajo del video, que le puedes dar me gusta a esta página, o ingresar a nuestra página y darle me gusta. Es lo mismo. Y si estás viendo el video desde YouTube, por favor, suscríbete a nuestro canal y después dale me gusta a nuestra página de Facebook. Eso ha sido todo por hoy. Síguenos en Twitter y puedes entender. Disculpen, esa es parte de mis locuras. Esto ha sido todo por hoy. Bienvenidos a Cristianos Creativos. Los espero en el siguiente video. Pum, pum, pum. Adiós. Esto ha sido todo por hoy. Ha sido un gusto conversar con ustedes. Deja de comer esas papas fritas. Adiós.